Buenos días, CryptoRockers, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a repasar los niveles, cómo funcionaron el viernes pasado y luego los actualizaremos para el día de hoy, ¿vale? Bueno, aquí era día 10, que esto era el viernes pasado, más o menos, ¿de acuerdo? Cuando yo puse los gráficos. Y bueno, básicamente lo que vemos es que el precio, como ya comentaba, ya rompió toda la parte del value area y teníamos aquí un DBA muy ancho, con lo cual lo que era normal era un DBA que venía del pasado. Aquí ahora no se ve la información, pero era un DBA que venía desde toda esta zona aquí. Teníamos todo un imbalance brutal, más un order block. Y vemos como lo que os comentaba, cuando vemos estos DBAs tan anchos, lo normal es que el precio lo atraviese hasta el final, ¿no? Y fijaros cómo efectivamente llegó hasta el final del DBA y además aquí teníamos este OB, Order Block, ¿de acuerdo? Que el precio tal como llegó, pues reaccionó, tuvo un movimiento interesante. Se podría haber hecho una pequeña operación de un 2,71. Hubiéramos esperado seguramente que el precio hubiera al menos tocado esta zona de aquí, no llegó hasta aquí y a partir de ahí se desploma, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, hubiera posicionado una operación. Si hubiéramos estado delante, hubiéramos sacado algo de porcentaje, pero nada espectacular, ¿de acuerdo? Y ahora el precio pues, simplemente ha vuelto a buscar la zona esta del break, pero bueno, ya realmente ya lo ha roto por aquí, con lo cual continuamos con esta visión bajista para el día de hoy. En Ethereum, pues bueno, también Ethereum, como estos gráficos solo los actualizo durante la semana, fin de semana no lo actualizo, y Ethereum es un mercado, bueno, cripto es un mercado que está abierto tanto en fin de semana como entre semana, pues aquí simplemente, pues nada, el precio ya se fue de las zonas de los DBA, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí durante el día del viernes, no día 10, estuvo trabajando aquí en la zona esta de DBA, aquí tuvo un par de rebotes, etcétera, pero finalmente pues nada, se fue y aquí ya nada, esta información no la tenemos, con lo cual no sabemos por qué el precio se ha movido por aquí hasta que nos actualicemos los niveles. Vale, perfecto. En el euro-dólar, si os acordáis, os comenté que teníamos una visión bajista, que eran más seguros los cortos que los largos. Sin embargo, cuando yo hice el vídeo estábamos en esta zona de aquí y me dio para hacer una entrada desde esta zona de aquí abajo. Estaba buscando el value area high. Era una operación muy bestia. De hecho, si llegaba aquí eran $2.200. No llegó hasta aquí, pero bueno, cogimos toda esta zona aquí, que aquí llegó a ser hasta 1.000, creo que fueron unos $1.200 de recorrido que dio. Y luego fijaros cómo en el momento que rompió el TPOC, podríamos haber cogido desde el TPOC hasta el DBA, otra operación que hubiera sido una operación también muy potente, ¿de acuerdo? De hecho, teníamos aquí una buena confirmación en 30 minutos con este anclaje y este trigger que ocurrió justo atravesando el TPOC, con lo cual ya en un time frame superior podríamos haber encontrado esta operación en una zona muy potente y nos hubiera dado también un rendimiento brutal. Vale, y en el oro también tuvimos una situación muy interesante. El precio se había roto el DBA y cuando estaba haciendo pues, este vídeo de los niveles, vi una divergencia en esta zona de aquí, en timeframes inferiores. El precio había llegado a este Discovery Value Area, ¿de acuerdo? Y aquí cogí una operación también pues hasta el Value Area, intentando imitar la misma operación con el euro-dólar, ¿de acuerdo? Y fijaros cómo el precio llegó y tocó perfectamente esta zona de aquí y luego volvió a caer nuevamente hasta el Discovery Value Area, ¿de acuerdo? Una operación bastante interesante que fue la que me llevó a sacarle estos $600, ¿vale? Con 0,47 contratos al oro, ¿de acuerdo? Con lo cual una operación también súper potente esta de aquí. Y bueno, aquí el caso hubiera sido si hubiéramos estado delante, lo hubiéramos podido ver y haber encontrado, pues eso, un poquito más tarde, la operación inversa, ¿no? Que se hubiera dado de aquí, de este punto aquí hasta aquí y hubieran sido pues otros $600, pero bueno, como todo, ¿no? A veces no es tan fácil coger las operaciones por ambos lados. Vale, perfecto, pues así van a quedar los gráficos para el día de hoy, ¿de acuerdo? Esto es Bitcoin, bueno, como está haciendo movimientos bajistas, hemos tenido diferentes rupturas de estructura y ahora pues bueno, vamos a empezar el lunes con un cambio de fractal, estamos en un fractal nuevo, ¿de acuerdo? Ahora voy a quitar aquí que tengo esto de la divergencia de la operación anterior. Vale, perfecto. Entonces, pues bueno, simplemente aquí pues lo que vemos es que tenemos una volume area que es bastante estrechito, es normal porque venimos de fin de semana, con lo cual no ha habido demasiada volatilidad, al menos en Bitcoin, porque en otros criptos sí que hemos tenido volatilidad. De acuerdo, tenemos aquí simplemente, pues fijaros, un pequeño espacio de 3 días, porque de hecho aquí normalmente si el día anterior, los 2 días anteriores, más o menos los TPO ocupan más del 50%, ¿vale? Eso es un tema más técnico, pues a largo o igualo, ¿vale? El value area, ¿de acuerdo? En este caso aquí hay concentrado 3 días de movimiento, ¿de acuerdo? Con lo cual, fijaros que 3 días donde el precio se ha estado moviendo en esta zona de aquí, ¿lo veis? Toda esta zona de aquí es un rango que se ha generado, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, hoy veremos qué ocurre. Ahora tenemos un rango muy estrechito, con lo cual, pues bueno, se podrían hacer pequeños scalpings en esta zona de aquí, pero las zonas de interés está en este order block, en los 22.800,
donde podría ser interesante ver un movimiento del precio, un escape hasta esta zona para continuar bajando. Yo creo que sería la zona más interesante para operar Bitcoin a día de hoy. Por otro lado tenemos Ethereum, una situación bastante similar, de acuerdo, donde también aquí hemos englobado un par de días, no sé si los 3 días, diría que los días, de acuerdo, y lo mismo, ¿no? Tenemos un rango bastante estrechito, ¿vale? De más o menos 2,50%. Lo mismo, como el fin de semana no ha habido demasiado movimiento, no ha habido mucha volatilidad, pues ha quedado muy estrechito, pero seguramente el día de hoy veamos el movimiento tener una reacción tanto arriba como abajo, ya veremos qué ocurre. Un sitio, una zona interesante, también parecido a Bitcoin, sería esta zona aquí donde tenemos un order block más un DBA, de acuerdo, con lo cual podríamos esperar que el precio de repente pues hiciera una subida, llegara a tocar esta zona aquí y pudiera caer. Por el medio tenemos también dos DBAs, con lo cual pues bueno, habría que ver si son zonas de rebote o zonas a explorar, ¿no? Esto nos lo dirá Market Cypher cuando el precio llegue a esta zona de aquí, o simplemente el precio continúa, estamos en este rango y continúa rompiendo el rango por la zona baja y hace un movimiento bajista, dependiendo de cómo que haga Bitcoin también, ¿de acuerdo? Con lo cual, para poder operar el día de hoy tanto Bitcoin como Ethereum tenemos que estar un poquito encima y ver qué ocurre en cada uno de estos niveles. Si llega aquí, rebota, sube o qué va a hacer. Vale, el eurodólar plantea una situación bastante interesante, también seguimos con un movimiento bajista, también hemos tenido que cambiar el fractal, estamos en un fractal mucho más estrecho, con lo cual tenemos ahora mismo un volume profile un poquito desequilibrado, muchas zonas de equilibrio, todos estos DBA son zonas de equilibrio, ¿de acuerdo? Y vemos dos zonas diferenciadas, pero que entre ellas se solapan, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, está interesante. Y vemos que por Market Cypher un time superior, de hecho ya podríamos haber cogido una operación aquí si hubiéramos llegado, pues a las 4 de la mañana, lógicamente pues no. Pero aquí ya nos ha dado una entrada en este DBA y hasta ver esta zona de aquí y tiene pinta que puede tener fuerza para hacer un movimiento un poquito más interesante, que podría ser el de rompernos este Value Area High, hacer un rebote y ir a buscar esta zona, por ejemplo, de aquí. Aquí hay bastante divergencia, tenemos el cambio con el DBA secundario, tenemos el tipo, tenemos bastantes cosas como que para aquí sea una zona interesante de rebote o incluso llegar a esta zona de aquí, ¿vale? Que aquí, bueno, la verdad es que no hay un order block porque ya ha estado mitigado, pero bueno, es una zona también bastante interesante para luego continuar bajando, ¿de acuerdo? Con lo cual, digamos que tenemos aquí un par o tres posibles operaciones bastante interesantes en el eurodólar. Y si nos vamos al oro, pues una situación bastante similar, ¿de acuerdo? Fijaros cómo durante el día de hoy ya se podría haber cogido una operación también, si hubiéramos estado a las 5 de la mañana, tocando este Discovery Value Area, ¿de acuerdo? Y aquí, de hecho, aquí abajo no lo he marcado, aquí hay un pequeño order block, que lo marcaremos, ¿de acuerdo? Y ya ha atravesado perfectamente, ¿vale? Esta zona de aquí, a las 6 de la mañana, atravesado, ha rebotado, Discovery Value Area, perfecto, y ha atravesado todo el Value Area, que es una cosa que normalmente hace el oro, casi todos los días atraviesa su Value Area, con lo cual ya esto ya sí era una operación buenísima. Y ahora pues podríamos esperar dos tipos de operación distintas, ¿no? Por un lado podríamos esperar que pasara lo siguiente, que el precio rompa un poco, rebote y se vaya a buscar este Value Area de aquí, con lo cual esto ya podría ser una operación en sí. Y además pues aquí también tenemos zonas interesantes, ¿no? El secundario también es bastante interesante, tenemos aquí DBAs, está muy desequilibrado, con lo cual también podría ser que el precio llegara, rebotara y poder coger toda esta zona de aquí, ¿vale? Tenemos que ver, tomar Market Cypher a ver qué ocurre. De momento pues tenemos anclajes, trigger, tenemos un trigger un poquito más bajo, habría que ver qué ocurre en esta zona de aquí, podría ser una zona de continuación bajista, veremos a ver qué pasa. Cashflow pasando quiere pasar a verde, habría que buscar los movimientos en timeframes inferiores. Veremos a ver qué ocurre. Y esto es un poco todo con los niveles a día de hoy. Hasta luego, chao. ¿Te gustaría hacer trading pero acabas de aterrizar en el trading o tienes pocos conocimientos de análisis técnico y pues querías empezar a profundizar en ellos? Te recomiendo que hagas uno de mis cursos como el Road to Sky, donde aprenderás a analizar el gráfico y coger seguridad en tu operativa. Y si lo que quieres no es solo empezar desde cero, sino además profundizar más, tener más estrategias pros, indicadores pros, un contenido mucho más potente, lo que te recomiendo en este caso es que elijas el Road to Universe. Y para analizar y crear gráficos como los que te he presentado hoy a través del método Atenea, en este caso lo que te recomiendo es que hagas el intensivo que hacemos cada mes. Hacemos un intensivo donde te voy a explicar cómo operar con este método que está basado en SMC y Market Profile y te va a ayudar muchísimo a hacer operaciones brutales en intradía. Para todo ello, lo único que tienes que hacer es ir a mi web realcryptorocks.com y podrás elegir el curso que mejor se adapta a ti. Nos vemos en clase. Let's Rock Crypto. Hasta luego. Chao.